Bueno, muy buen día a todos. Bienvenidos el día de hoy a la continuidad de esta rotación práctica de cirugía torácica para estudiantes de octavo semestre en su eh, materia de cirugía general. Eh, Nuevamente ratificarles pues la importancia de esta metodología. Sabemos que su asistencia al hospital en este momento pues sigue restringida y más cuando en este momento notamos que nuestra ciudad, como muchas ciudades del país y del mundo, están con la pandemia nuevamente activada. Entonces creo que esta metodología pues se va a quedar algún tiempo y yo creo que ha sido muy importante para mí poder compartirles con ustedes nuestra experiencia con los casos clínicos que tenemos en nuestra página. Entonces, pues agradecerles que se hayan alineado de esta forma, motivarlos a los que ya han estado y a los que vienen a que se inscriban a la página, a que la miren con calma. Hay muchos videos instructivos, hay muchas clases, hay muchos seminarios, pero también hay muchos casos. En todo caso, le quiero ratificarles que ese trabajo es para ustedes y ese trabajo nos está inspirando estas revisiones que para mí pues estamos haciendo historia también en este nuevo modo de enseñar cirugías. Y creo que un caso con esas imágenes pues nos ayuda mucho a fortalecer los conocimientos. El día de hoy tenemos la revisión sobre estenosis traqueal. Creo que la estenosis traqueal va a ser un tema que nunca agotaremos, es un tema muy interesante desde cualquier punto de vista. Hoy los doctores Harold Andrés Mora, Diego Andrés Ramírez, la doctora Adriana Marcela Rodríguez y la doctora Ángela Paola Rodríguez nos van a hacer una presentación sobre estenosis traqueal con sus diferentes causas benignas y malignas y revisaremos al final la bibliografía y revisaremos también el video de inspiración. Entonces, doctores, bienvenidos. Muchas gracias por su trabajo. Bueno, anterior. Buenos días, pues va, como dice el doctor, vamos a hablar sobre la estenosis traqueal desde vamos a enfocar en lo que es maligna y benignas. En cuanto a su definición, pues la estenosis traqueal se define como la disminución anormal del calibre de la tráquea por retracción cicatricial o por oposición de tejido patológico. Es una complicación muy común que en la mayoría de los casos es secundaria a la intubación o a la traqueostomía, aunque últimamente pues se han disminuido los casos gracias al empleo de tubos endotraqueales de baja presión, los cuales pues evitan que la presión de la pared de la tráquea sea suficiente para causar una isquemia, una sudoración y una estenosis posterior. Como se ve ahí, las estenosis traqueales poseen muchas etiologías que pueden ir desde una patología benigna a una patología maligna, traumática y congénita. Entre las benignas pues, se encuentran con mayor prevalencia el uso prolongado de ventilación mecánica, constantes orotraqueales, nasotraqueales o cánulas de traqueostomía. Y también otra cosa puede ser los tumores benignos. En cuanto a patologías malignas, pueden ser primarias, metastásicas y por invasión o infiltración de tumores extrapulmonares o del propio aparato respiratorio. Siguiente, por favor. En cuanto a la ubicación de la estenosis, en un estudio se observó que más de la mitad de los pacientes, o sea, un 52.8%, tenían una estenosis proximal a cartílago-cricoides o que lo involucraba. El restante, o sea, un 42.7% de los pacientes, tenían una estenosis a nivel o por debajo del primer anillo traqueal. Los pacientes con estenosis relacionada con traqueostomía, el 72.7% tenían estenosis a nivel o sea, a nivel de cartílago-cricoides o proximal al cartílago-cricoides. Mientras que el restante, o sea, el 21.4% de los pacientes tenían también una ubicación relacionada con la intubación o una ubicación similar. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, pues ya como ya he dicho anteriormente, pueden ir desde una etiología traumática, congénita, maligna, benigna. Esta traumática puede ser por post-intubación, post-traqueostomía o por trauma externo. Las congénitas pues son malformaciones de vía aérea y se caracterizan por la presencia de un número variable de anillos traqueales circulares completos en el área de la estenosis que determina una estrechez fija del lumen traqueal. Las malignas pueden ser primarias, metastásicas o infiltración de tumores y benignas pues son tumores benignos como los granulomas, infecciones como la tuberculosis y la compresión extrínseca. Siguiente, por favor. En cuanto a la estenosis traqueal benigna, pues también se conoce como estenosis benigna de las vías aéreas. Es una complicación conocida por la intubación, por la intubación y por la traqueostomía y otras causas más frecuentes como los tumores benignos, ya sean granulomas, papilomas, carcinoides o bríes. También está conocida como las arcamalasias, infecciones como la tuberculosis.
En cuanto a la epidemiología, pues de esta enfermedad estuvo presente más o menos entre 10 y 9% de los pacientes después de una intubación en estudios prospectivos, siendo solo sintomática en el 1% de los pacientes. Siguiente. Muy bien, en cuanto a la sintomatología del diagnóstico, bueno, la mayoría de los pacientes no presentan síntomas en los primeros estadios de esta enfermedad. Sin embargo, pueden exhibir uno o más de los siguientes síntomas dependiendo de la severidad de la misma. Entre ellos encontramos sibilancias, estridor, disnea, tos, ronquera, infecciones respiratorias frecuentes, asma que, pues, que se resiste al tratamiento, cianosis y hemoptisis. A continuación voy a hablar acerca de un caso clínico para poder entender más o menos cómo es la sintomatología clásica de un paciente. Entonces encontramos una mujer de 39 años que ingresa al servicio de cirugía cardiovascular por disnea. Como antecedentes, 20 años atrás es sometida a una cirugía por una lesión cerebral diagnosticada y desde entonces está tomando anticonvulsivantes. Ella queda embarazada, por lo tanto deja de tomar estos anticonvulsivantes y empieza a convulsionar. Se hospitaliza, se entuba y posterior a ello se hace una traqueotomía y desde entonces persiste con una disnea. No tiene antecedentes familiares relevantes y la exploración física revela estridor y sibilancias en ambos campos pulmonares. La prueba de laboratorios están dentro de los rangos normales, pero llama la atención que la hemoglobina se encuentra en 9,9 gramos por decilitro. La prueba de función pulmonar, como vemos arriba a la izquierda, indica un patrón obstruido fijo, la figura que vemos arriba a la izquierda, y por lo tanto se le realiza una broncoscopia flexible que reveló un estrechamiento de 2/3 de la tráquea superior debido a una estenosis fibrótica en forma de red, la cual representa la imagen de arriba a la derecha. Una tomografía computarizada de tórax reveló una estenosis difusa, la cual vemos abajo a la derecha en la tráquea cervical. Por lo tanto, se intentó tratar la estenosis con un electrocauterio. El paciente fue dado de alta y seguimiento en consulta externa y a las 2 semanas se realizó otra broncoscopia y una prueba de función pulmonar, las cuales pues dieron normales. Para el diagnóstico, como vemos pues en este caso clínico, pues contamos con varias ayudas diagnósticas entre el cual tenemos la prueba de función pulmonar, la tomografía computarizada es muy importante para poder observar las estenosis a nivel traqueal y la broncoscopia, la cual se utiliza para examinar el interior de la tráquea y pues de los bronquios, como vamos arriba a mano derecha. Siguiente, por favor. En cuanto a las clasificaciones, tenemos varias clasificaciones para poder tener una clasificación de lo que es esta estenosis traqueal, pero vamos a centrarnos en este caso en dos. La primera, a mano izquierda, mi disculpa, no es Mayer algodón, sino Mayer cotton, sino que pues el corrector la puso en español. Consiste en 4 grados de clasificación, como lo podemos ver en la imagen. El grado 1 va del 0 al 50% de la disminución de la superficie de la luz. Grado 2 del 51 al 70% de la disminución, el grado 3 una disminución del 71 al 99% y el grado 4 no se evidencia un lumen detectable al momento de hacer el examen diagnóstico. Todo ello lo podemos ver a nivel de las imágenes que vemos a mano derecha. La siguiente clasificación es la clasificación de McCaffrey. Este sistema principalmente era para la población adulta, pero luego se extendió también a los pacientes pediátricos. En el estadio 1 se localiza la estenosis a nivel de la subglotis o tráquea, con una extensión craneocaudal menor a 1 centímetro. La estenosis en el estadio 2 se limita principalmente a la subglotis y tiene una extensión craneocaudal de más de 1 centímetro. La estenosis en estadio 3 afecta tanto la subglotis como la tráquea, mientras que la estenosis en estadio 4 se extiende a la glotis con una fijación o una parálisis de al menos una cuerda vocal, como lo podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al tratamiento, inicialmente vamos a mirar que la mayoría de pacientes, como le dijo mi compañero, van a venir con una obstrucción ya sintomática, ¿sí? La mayoría de los pacientes, por ende, es que consultan al médico. Entonces, tenemos una obstrucción sintomática. Debemos mirar si es resecable o no es resecable. En el caso que sea resecable, inmediatamente le vamos a hacer una resección de la vía aérea.
Luego miramos si es no resecable, si es benigna o maligna. En el caso que vamos a hablar si es benigna, vamos a hablar de procesos de dilatación, ¿sí? Si tiene alta recurrencia o no, miramos si se realiza de nuevo o se procede a un stent. Ya en el caso de las malignas, hablamos de una compresión extrínseca y acá, en el caso de que sea un tumor endoluminal, hablamos de procesos de láser, resección local, braquiterapia, entre otros. Y ya es dependiente de la recurrencia. En el caso de las benignas, vamos a hablar de dos tipos de tratamiento en sí. Vamos a hablar del abordaje endoscópico y el abordaje quirúrgico. El abordaje endoscópico, que es por dilatación, por varios tipos de láser, ¿sí? Tenemos también por prótesis o stents y por cirugía, que es la anastomosis terminal, que en este caso es donde nos vamos a enfocar, y mi compañera más adelante les habla de los otros tipos de abordaje endoscópico. Bueno, respecto al procedimiento quirúrgico, se dice que la resección quirúrgica y la reconstrucción traqueal son como el tratamiento definitivo de lesión cuando la lesión no abarca más del 50% a nivel de la tráquea. También si las condiciones generales del paciente lo permiten. Este procedimiento tiene una frecuencia del 21% de recurrencia de la estenosis, la mortalidad es casi nula, va desde el 0% al 2% y tiene una gran ventaja que me es garantizar la función ventilatoria vital del paciente. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces podemos verlo a través de las imágenes, la primera a nivel superior. Entonces vamos a ver, inicialmente tenemos que el paciente va a ser abordado a nivel cervical, ¿sí? Con el cuello de forma extendida. Seguidamente se va a realizar una incisión transversal, se separan los planos musculares inferiores, luego se moviliza de manera extensa la tráquea en sentido anterior y posterior, con el fin pues, de minimizar lo que es la desvascularización de la tráquea. Igualmente en este proceso es muy importante tener el cuidado para evitar lo que es una posible lesión a nivel de los nervios laringeos recurrentes. Seguidamente vamos a abrir la tráquea, se retira el tubo endotraqueal oral hacia la parte proximal de la tráquea y se introduce un tubo endotraqueal reforzado, esterilizado a través pues, del mismo campo operatorio. Se van a atar las suturas que sean reabsorbibles y finas y discontinuas, reabsorbibles y finas discontinuas. Acá como podemos ver, el doctor también ya ha realizado el procedimiento. Suturas reabsorbibles y finas, se retira el tubo reforzado y se coloca el tubo endotraqueal oral a través de la misma anastomosis. Se van a aproximar la anastomosis, como se ve en la última imagen. Se aproxima la anastomosis y se hacen los extremos de la tráquea. Para ejercer una menor tensión, ya vamos a mirar qué se le realiza al paciente, que es recomendarse flexionar el cuello. Entonces, para que el paciente se le facilite esta flexión del cuello y tenga más cuidado, se le puede realizar una sutura a nivel de la barbilla, a la pared torácica en los primeros días posoperatorios. Y ahorita al final del video podemos mirar cómo el paciente se le realizan las suturas. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones o contraindicaciones de este tratamiento quirúrgico? Las contraindicaciones es en caso de enfermedades coexistentes, que tenga el paciente un deterioro general, que tenga igualmente graves lesiones glóticas que impidan el proceso de la extubación. Tenemos que el segmento afectado sea más de 50 al 60% de la tráquea, que el paciente se encuentre en ventilación mecánica y que tenga una inflamación traqueal relativa. Entre las complicaciones tenemos que las que tienen son las que tienen mayor número de prevalencias, como las granulaciones, las deficiencias, en algunos casos la disfunción laringea, la infección pulmonar, infección de herida, y ya en menores casos lo que es una estenosis completa. ¿Qué es importante? Es importante, como lo mencionó, en estos tiempos hablamos de la pandemia, en donde muchos procedimientos han cambiado, ¿sí? Entre ellos tenemos que el gran riesgo de la infección cruzada, tener en cuenta que la cirugía traqueal, sí, la broncoscopia, que son los procedimientos ideales en este caso, me van a generar aerosoles de alto riesgo. De igual forma me requieren un manejo que sea avanzado a nivel de las vías respiratorias. Entonces es importante tener un enfoque complejo y altamente especializado, ya sea en las herramientas y en el personal. De igual forma es importante que hacen una recomendación que en la cirugía traqueal, en estos casos se debe reservar para estenosis de alta complejidad o para la estenosis traqueal que ya fue tratada previamente con un procedimiento puente, para decirlo así, o pues endoscópico. Bueno, para hablar de la estenosis maligna, ¿sí?
Sabemos que se dice que es maligna cuando hay presencia de células cancerosas que tienen una capacidad de hacer metástasis o invadir y destruir tejidos cercanos. Sí, respecto a la etiología, la estenosis traqueal maligna se puede clasificar en tumores primarios, metastásicos y de extensión local. Los primeros, que son los a nivel de primarios, se dice que componen el 75.5% de las lesiones malignas traqueales, donde encontramos los adenocarcinomas en una frecuencia de 52.9%, el carcinoma de células pequeñas con una frecuencia de 2.9%, el carcinoma de células escamosas basales, entre otros. Luego tenemos la segunda causa, que son las metastásicas, en donde encontramos que se presentan con un porcentaje de 8.8%, ya sea por tumores a nivel renal, pulmonar, de colon, de tiroides, ya sea un sarcoma o un melanoma. Y luego tenemos aquellos que son por casos de extensión local o infiltrantes, que componen el 15.5% de las lesiones a nivel traqueal. Aquí se encuentra el linfoma no-Hodgkin, el mesotelioma pleural, entre otros. Bueno, para entender la sintomatología, vamos a hablar de un caso en donde vamos a resaltar cada uno de los síntomas que se pueden extrapolar a lo que es como la sintomatología común de estos pacientes. Entonces tenemos que es una femenina de 61 años que desde hace un año presenta tos seca en aumento y que es intermitente. De igual forma, esta se convierte productiva y hemoptóica. También presenta una disnea progresiva que es la que la hace acudir al hospital más cercano a su localidad. Este recibe un tratamiento sintomático que después por broncoespasmos en repetidas ocasiones, pero sabemos que no logró una mejoría. De igual forma, se le realiza una radiografía de tórax, que es la que podemos observar en la primera imagen, en donde se evidenció una tumoración exófitiva de 13 milímetros de diámetro en el tercio medio de la tráquea. Se realizó una escanografía de tórax evidenciándose un tumor endobronquial en tercio medio de la tráquea, con densidad de partes blandas, polipodio y que ocluye el 90% de la luz traqueal. Y adenopatías de igual forma mediastínicas reactivas. A este paciente se le realizó la biopsia y la fibrobroncoscopia en donde se determinó un carcinoma epidermoide con resultado de mucoepidermoide P63 positivo. Se realizó una resección traqueal segmentaria y pues la paciente no presentó complicaciones, como podemos ver en las dos imágenes al final. La primera es la que se le realiza cuando ingresó y la última es la que se realiza la tomografía espiral multicorte de tórax 7 meses después, en donde no se encontró pues complicaciones y ya no había ninguna obstrucción. Entonces, respecto a la sintomatología, todas las mencionadas anteriormente, tenemos tos seca, ¿sí? Que es de alta, tiene un año, en este caso que es crónica, que es productiva, hemoptóica, la disnea progresiva también, la limitación de la respiración al realizar el ejercicio, en el estridor, los cambios de la voz. También son pacientes que tienen altos antecedentes de neumonías repetitivas, pues por la misma obstrucción. También hablamos de la disfagia, que es por la compresión, o también o por la misma invasión esofágica. El examen físico en estos pacientes, que es importante, es mirar que podemos encontrar un paciente que en la auscultación tenemos una respiración sibilante que se va a aumentar o se va a percibir aún más en el proceso de la inspiración. Durante la inspección y la palpación es importante hacerla muy bien a nivel del cuello y a nivel de las fosas supraclaviculares para detectar adenopatías metastásicas o presencia de alguna desviación, ¿sí? traqueal e incluso de la presencia de alguna masa. Bueno, el diagnóstico de la estenosis traqueal maligna pues llega a ser un reto debido pues a la amplia gama de etiologías y pues esta naturaleza inespecífica de su presentación, ¿no? Entonces es muy importante contar con una historia clínica de un examen físico muy detallado pues para guiar mejor a una investigación y a un manejo, ¿no? de este paciente. Entonces vamos a tener, como ya lo mencioné, que la historia clínica es sumamente importante. Los síntomas que ya mencionó mi compañera, pues también van a depender de la ubicación, el grado de estrechamiento de las vías respiratorias, la distorsión adicional también que pueda tener estas vías respiratorias y pues la comorbilidad que tenga el paciente, ¿no?
casos las estenosis traqueales malignas no van a presentar síntomas de entrada, por lo que también su diagnóstico es muy difícil. Entonces, también en estos pacientes pues se debe sospechar esta estenosis traqueal maligna en pacientes que tengan antecedentes de un diagnóstico de enfermedad maligna que pueda afectar la tráquea con una posterior obstrucción debido pues a una compresión extrínseca de las vías respiratorias. También se debe sospechar de pacientes que tengan antecedentes de un tumor intrínseco de las vías respiratorias o que lleguen a tener una combinación de ambos, ¿no? El examen debe explorar también a su vez pues diagnósticos, los posibles diagnósticos diferenciales. Hay que buscar cuidadosamente si hay signos como una cicatriz de traqueotomía, si hay signos de bocio, linfadenopatías o también pues cambios nasales que son tan clásicos de la granulomatosis de Wegener. Siguiente. También es muy importante las pruebas funcionales respiratorias, ¿no? Ya que pues la evaluación de la función respiratoria del paciente va a ser necesaria para evaluar el grado de la gravedad de la estenosis, la conducta que también que se debe tomar en el tratamiento. Estas pruebas pues nos va a ayudar a descartar los distintos diagnósticos diferenciales y pues va a precisar si pues hay un síndrome respiratorio obstructivo y si este se debe únicamente a la estenosis, ¿no? También pues si va a haber una patología respiratoria subyacente, como ya sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un tumor o un linfoma. Entonces también pues por lo tanto se debe efectuar una espirometría. Dentro de estas pruebas pues la más importante, una de las más importantes, la capacidad vital forzada, porque nos va a proporcionar la información más adecuada, ¿no? Está en presencia de una estenosis en inspiración y expiración forzada, nos va a mostrar una curva, una reducción del flujo máximo expiratorio normalmente, ¿no? Y también pues nos puede mostrar que el flujo máximo inspiratorio va a estar un poco alterado. En este caso, pues podemos encontrar que una proporción de la ventilación máxima expirada va a estar con el 50% y la ventilación máxima inspirada del 50% está disminuida. Siguiente. Pues las imágenes respiratorias también van a ser importantes, perdón, las imágenes radiológicas también van a ser importantes porque pues nos van a aportar el patrón de crecimiento, ¿no? Si va a ser endoluminal, si va a ser plano, exofístico, si tiene un patrón de crecimiento de compresión extrínseca. También nos va a hablar de la longitud, ¿no? La distancia pues al cartílago cricoides, en el plano superior y pues a la carina en el inferior, ¿no? También nos va a mostrar el estado de las estructuras mediastínicas, si están libres o infiltradas, si hay presencia de metástasis a distancias, sobre todo estas metástasis se da principalmente en el pulmón. Y por último, pues también nos van a mostrar el grado de estenosis, ya sea leve, moderado o grave, ¿no? En los casos pues de disnea grave, la exploración radiológica se realiza pues después de haber restablecido la permeabilidad de la vía respiratoria. También pues hoy en día, siguiente, la elección es la tomografía computarizada, ¿no? La inyección de contraste yodado pues te debe tener en cuenta pues, si hay una sospecha de patologías tumorales o pues si hay una presencia de una masa paratraqueal con una compresión extrínseca, ¿no? Entonces, esta tomografía computarizada, principalmente la multicorte, nos va a ofrecer la ventaja sobre un endoscopio, pues ya que esta no va a ser invasiva, ¿no? Y esto pues también se debe realizar rápidamente, e incluso en pacientes que estén frágiles o pues se rechace la endoscopia y se debe explorar todo el árbol traqueobronquial, incluso pues en caso de que la estenosis traqueal esté muy marcada. También además de estas ventajas diagnósticas, también nos va a permitir planificar pues la conducta del tratamiento y evaluar pues de una manera no invasiva los resultados de estas intervenciones, por lo que antes de someter al paciente a alguna intervención o algún tratamiento, pues se debe obtener ciertas características tomográficas pues que van a ayudar a definirnos cómo proceder y ahí las vamos a encontrar en la tabla como lo vemos. También pues es importante la exploración endoscópica
Junto a estas pruebas de función respiratoria y a la tomografía computarizada, se habla de que construye una especie de trípode de diagnóstico en la evaluación preterapéutica pues, para la estenosis traqueal, ya que esta endoscopia nos va a aportar pues, la exploración de la mucosa traqueal, que pues, es un aspecto que las pruebas de imágenes tienden a evaluar más, ¿no? Entonces, lo que vendría a complementar todas estas pruebas. Lo que sí se desaconseja pues es la exploración con broncoscopio porque puede llegar a traumatizar pues la estenosis. Siguiente. Entonces, pues la clasificación nos va a permitir sobre todo pues definir y decidir un tratamiento, ¿no? Y para establecer también un pronóstico. Entonces, en lo que es la estenosis traqueal maligna, pues se va a llegar a clasificar según las causas y la estructura, el grado de estenosis y la localización, ¿no? Entonces, estas tablas que ustedes ven ahí, esta clasificación está basada en el sistema de clasificación de Freitas del 2007, ¿no? Entonces, como vemos, la clasificación por estructura, vamos a hablar de una estructura endoluminal o intraluminal, y esta puede ser causada por carcinomas pulmonares primarios. Vamos a encontrar como ejemplo el cáncer de tiroides erosivo o el cáncer de esófago erosivo. También vamos a encontrar por compresión extrínseca, ya hablamos de cuando hay metástasis pulmonares, si hay timomas, o también por último vamos a encontrar las fístulas. Ya para el grado de estenosis, pues se le va a asignar un código numérico. Entonces vamos a ver que el código 0 se va a asignar a una estenosis no apreciable. Los códigos 1, 2, 3 y 4 se van a asignar respectivamente pues a la disminución del porcentaje de 25 a 90%. En esta disminución va a ser del área de la sección transversal. Y pues el código 5 se asigna pues para cuando hay una obstrucción completa, ¿no? Entonces ya para las estenosis que llegan a ser dinámicas, pues se va a considerar la condición durante la exhalación forzada, y pues ya eso se deja al criterio médico pues para que asigne el grado de estenosis que considere más apropiado y más cercano. Por último, pues la localización, vemos que están del 1 al 5 y nos hablan pues por el área en la que se encuentra la estenosis, ya sea el tercio superior de la tráquea o hasta donde se extiende. Siguiente. Ya pues para el tratamiento de la estenosis traqueal maligna, pues hay varias modalidades médicas y quirúrgicas. Ya mi compañera pues habló de las quirúrgicas, pero tenemos otras modalidades que incluyen pues el láser, la braquiterapia y las prótesis, que también son pues los llamados stents, ¿no? Entonces el tratamiento inicial pues en la mayoría va acompañado de quimio y radioterapia. También es frecuente proponer una resección de los tumores malignos de la tráquea, por lo que pues para la estenosis traqueal maligna llegan a ser inoperables. Entonces, lo más utilizado pues es la terapia con láser, pues esta llega a aliviar la obstrucción causada por el crecimiento tumoral intraluminal, pero la estenosis de las vías respiratorias causadas por lo que es compresión extrínseca o una destrucción cartilaginosa debida ya a tumores malignos, pues ya esta no va a ser ya susceptible al láser, ¿no? Y pues en estos casos ya se debe colocar un stent. Si ya llega también a existir una disnea, o en los casos que aparezcan una fístula traqueocefálica, y ya sea durante o al final del tratamiento. Entonces, como podemos ver ahí en la tabla, y como voy a explicar más adelante, si es una estenosis endoluminal o intraluminal, pues se va a tratar con láser, braquioterapia o una resección, como ya había dicho mi compañera. Pero en casos de que este tratamiento no sea eficiente, por decirlo así, entonces, o haya una recurrencia, pues entonces ya se va a utilizar el stent. Entonces, siguiente. Entonces, el láser pues puede llegar a ser utilizado solo o en una combinación con otras técnicas de endoscopias, como puede ser posteriormente la implementación de un stent, ¿no? Entonces, pues
Este va a estar indicado cuando la arquitectura traqueal está conservada, en casos de urgencias y pues en una alternativa cuando el paciente no llega a ser candidato de cirugía, ¿no? Los más usados es el de dióxido de carbono y el ND-YAG. Este láser pues es una mezcla de neodimio, itrio, aluminio y granate. Este láser pues tiene una longitud de onda de 1064 nanómetros, nanómetros, y pues también se va a encontrar, esto se va a encontrar en un espectro fotográfico invisible, lo cual es muy importante porque para poder utilizarlo se va a usar una luz roja que va a dirigir pues la aplicación de manera paralela a la vía aérea, pues ya esto para evitar traumatismos en las estructuras locales, ¿no? Y pues esta energía se debe aplicar en un movimiento circular, utilizando los láseres de 1 a 5 segundos. Esto está contraindicado en las estenosis malignas de compresión extrínseca, como ya lo había dicho, y tampoco son recomendados en casos de coagulopatías y fístulas. Y pues como una de las complicaciones vamos a encontrar las hemorragias, la hipoxia, que hayan perforaciones, quemaduras y hasta neumotoras. Siguiente. La braquioterapia pues va a ser una forma de radioterapia en la que existe una corta distancia entre el material radiactivo y el volumen tumoral que va a llegar a ser irradiado. Entonces pues esto con el objetivo de que haya una dosis óptima en relación al tumor y pues los tejidos sanos circundantes, ¿no? El isótopo de alta actividad que suele usarse pues es el iridio, y la técnica pues va a consistir en la inserción de uno o más catéteres a través de un fibroscopio para colocarlos a lo largo del tumor. A través de este catéter se va a introducir temporalmente y pues a control remoto una fuente radiactiva miniaturizada, que por lo general son unas perlitas pequeñas, pues con el material radiactivo, ¿no? Las complicaciones que puede tener esto inmediatas llegan a ser escasas, pero pueden incluir el broncoespasmo, las arritmias, hipotensión, un efisema subcutáneo, también puede haber un aumento transitorio de la disnea, una hemorragia leve, también dolor. Y pues ya va a haber unas complicaciones tardías, que estas sí llegan a ser más graves. Pueden ser hemotisis masiva, fístulas, bronquitis, abscesos, una cavitación del tumor y neumotoras. Esta braquioterapia se puede llegar a usar en conjunto con el láser y pues de igual manera sirve para preparar una inserción posterior a un stem. Y de igual manera tampoco debe usar en el tratamiento de una estenosis maligna de compresión extrínseca. Siguiente. Por último, el stem pues está enfocado pues cuando los pacientes con una obstrucción traqueal maligna, que se tratan pues de que con un tratamiento multimodal, en la que ya se ha hecho una resección y ha fallado, entonces pues se hace o hizo un tratamiento multimodal con láser y eso, entonces y se hace ya pues la colocación de un stent, ¿no? Y pues este va a desempeñar un papel bastante importante, ya que se ha demostrado que pues una resección primaria en la estenosis traqueal pues va a proporcionar un tratamiento eficaz para la posterior colocación del stent y con resultados bastante buenos. Entonces también este stent pues consiste en una prótesis de diversos materiales que van a venir a sostener y a mantener la permeabilidad de la estructura tubular hueca desde lo que es la vía aérea, ¿no? Entonces, este también va a impedir la extensión de un tumor hacia las vías respiratorias, dependiendo del material del stent, que ya hablaré un poquito más adelante. Y también pues va a ayudar a la curación, al tratamiento de las fístulas. También pues puede apoyar la pared de las vías respiratorias para evitar el colapso o pues una compresión externa, ¿no? Este stent va a estar indicado pues en variedad de procesos, ya sean malignos y benignos, independientemente de la indicación. Antes de la colocación del stent, pues el cirujano torácico debe asegurarse que el paciente pues no tenga ninguna enfermedad de las vías respiratorias que pueda ser curable quirúrgicamente, ¿no?
ya que pues la colocación del stent puede complicar o impedir la cirugía pues en algunos casos, ya que pues el stent va a crear inflamación local y una lesión en la mucosa que puede interferir con la cicatrización anastomótica ya después de la resección y pues la reconstrucción de las vías respiratorias. Este va a estar indicado, como lo vemos en la tabla, en casos de una obstrucción maligna de las vías respiratorias por compresión extrínseca, un tumor traqueal con obstrucción residual tras un tratamiento térmico multimodal, un tumor mixto traqueal y extrínseco, que haya una pérdida del soporte del cartílago por destrucción del tumor y en una fístula traqueoesofágica maligna. Hay unas contraindicaciones absolutas pues para el empleo del stent. Estos ya son en pacientes que sean médicamente inestables y que no sean candidatos a una anestesia general. También en aquellos que presentan o puedan presentar una reacción alérgica al material de fabricación de un stent en particular, pero como veremos más adelante, existen múltiples stent de diversos materiales, y entonces pues esto no tiende a ser un problema en general. También una contraindicación, pero ya relativa para el empleo del stent metálicos, pues es la presencia de un proceso inflamatorio o infeccioso que vaya a predisponer a la formación de tejido de granulación. Entonces, en este caso, pues es preferible colocar una prótesis ya, un stent de silicón, hasta que pues el proceso se resuelva. También pues vamos a tener unas complicaciones asociadas al stent en las vías aéreas. Estas van a ser transoperatorias durante la cirugía, como lo vemos en la tabla. También pueden ser agudas, que se presentan en menos de 72 horas después de la cirugía, y unas tardías que se presentan después de 72 horas. Entonces, siguiente. Existen prótesis de silicona, prótesis de metal o mixtas, ¿no? Por ejemplo, de prótesis de silicona vamos a encontrar la Montgomery, que es bastante usada. De metal vamos a encontrar Ian Turco, Wallstem. También vamos a encontrar mixtas, como las otras Wallstem, que estas son modificadas, pero porque son metálicas, pero están rodeadas de una capa de poliuretano. Y entonces estos se pueden ya llegar a utilizar en casos de fístulas esófago-traqueales o broncopleurales. Todos estos stent, pues ya sean metálicos, de silicona o mixtos, van a tener sus ventajas y desventajas. Entonces vemos que los stent metálicos van a venir pueden venir con o sin una cubierta de poliuretano, que esta cubierta se usa es para minimizar el crecimiento de tejido cuando hay una enfermedad traqueal intrínseca. El recubrimiento pues está deliberadamente ausente en estos stent metálicos, pues para permitir que el stent se ancle a la mucosa, y pues esto va a reducir la migración del stent, que es una de las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Pero estos stent no se van a poder remover. Entonces, estos stent tampoco van a prevenir el crecimiento tumoral si no llegan a ser recubiertos. Y pues estos también frecuentemente llegan a estimular la formación de tejido de granulación. Por otro lado, pues los stent de silicona producen menos respuesta inflamatoria local que los stent metálicos. Entonces, lo que va a venir a reducir pues el tejido de la formación de tejido de granulación, ¿no? Entonces, estos stent también son más fáciles de quitar, pero pues tienen un alto riesgo de que el stent migre, lo que tiende a limitar pues el uso de estos, ¿no? Pues la migración del stent, especialmente en las lesiones proximales que lleguen a las cuerdas bucales, pueden llegar a amenazar gravemente pues lo que es la vía respiratoria y dejar secuelas, ¿no? También se ha probado en estos stent la fijación externa con silicona, pero pues este éxito y uso pues han sido muy limitados, principalmente debido pues que tienen técnicas de colocación muy engorrosas, ¿no? También pues estos deben tener una vigilancia muy cuidadosa, aún más cuidadosa que los metálicos, porque pues existe un riesgo de migración y pues como vemos en los metálicos, estos pues la fijación es más fácil. Importante que es siguiente, como vemos ahí son ejemplos de stent de silicona, y en
sí, sí. Y en la parte derecha vemos ejemplos de stents metálicos y en la parte inferior derecha podemos ver un stent metálico recubierto. Entonces, después pues, de la inserción del stent, la uroscopia de vigilancia está indicada tanto ya sea pues en el caso de la estenosis maligna o como benigna, pues esto va a facilitar la identificación y pues el tratamiento temprano a las posibles complicaciones, ¿no? Recordemos que no se debe depender únicamente pues de la historia y del examen físico pues para esta vigilancia, porque estas enfermedades pueden tener mucha escasez de síntomas y de signos durante su desarrollo, ¿no? Y esto llega a ser peligroso, ¿no? Y pues el tratamiento del tejido de granulación que se llegue a formar alrededor del stent se puede eliminar pues con mayor frecuencia mediante terapia con láser. Y también es importante la identificación del tratamiento oportuno si se llega a presentar una infección. Gracias. Bueno, ahí tenemos la bibliografía. Y por último podemos encontrar el video de inspiración, ¿sí? Que después de, ya lo había mostrado anteriormente, que es la resección y reconstrucción quirúrgica traqueal. Se encargó el doctor Marcel Quintero por Intorax. Sí, es un caso muy interesante porque es un paciente joven que por alguna condición en la infancia, por una sepsis de origen urinario, estuvo en cuidados intensivos con una intubación que originó una estenosis benigna de la tráquea, una estenosis posintubación. Por la edad, en su momento, a él se decide, porque en este caso, y pues quiero dejarlo claro acá ante el grupo, generalmente los pacientes pediátricos en estas condiciones, por lo menos aquí en la ciudad y en la región, pues los lidera cirugía pediátrica. Nosotros en algunas ocasiones acompañamos los cuadros, pero ellos son los líderes y cuando ya el paciente es adulto, pues entramos nosotros a hacer el manejo. En ese momento, él es sacado de la ciudad, llevado a Bogotá, se le coloca un stent de silicona, con el cual dura más o menos, creo que 3 o 4 años. Deciden retirárselo, entendiendo, como muy bien explicaban ustedes en la revisión, que generalmente cuando hay una patología benigna, lo más importante es poder dar un manejo definitivo. Las resecciones endoscópicas pues se hacen cuando las lesiones son muy pequeñas o pequeños tabiques o diafragmas, pero cuando las lesiones comprometen toda la pared traqueal, pues lo ideal es hacer una resección completa y anastomosis. Él estuvo con su stent, se retira, que era una condición temporal, y posteriormente esto, el paciente se restenosa. Entonces es ahí en donde pues entramos nosotros a hacerle la reconstrucción, una reconstrucción terminal, exitosa, muy funcional. Como muy bien ustedes hablaban, pues esta es la condición. La situación cambiaría si estuviésemos ante una enfermedad maligna, por eso para mí era muy importante hacer esta presentación sin tender a ni un lado o al otro, o sea, benignos o malignos, en general el efecto clínico en el paciente desde el punto de vista funcional es el mismo, es una obstrucción que puede ser incompatible con la vida, y es ahí en donde hay que tomar las decisiones. Cuando ya estamos ante enfermedades malignas, pues lo importante es hacer un buen diagnóstico y lo importante es poder saber si el paciente tiene una opción de manejo primario, y si no, pues la idea es hacer una paliación, o sea, una permeabilización de la tráquea. En estos casos, las utilizaciones de stent serían lo ideal en enfermedades malignas, mientras que en enfermedades benignas lo ideal sería hacer manejos definitivos como la resección o cirugía endoscópica o cirugía definitiva. Esos serían como los principios grandes. Es muy frecuente ahora, y los quiero felicitar por el abordaje que hicieron específicamente en las actuales condiciones de pandemia, en donde pues estas cirugías, según como ya todos sabemos, el estado de alerta del sistema de salud de cada región o de cada institución o de cada ciudad, pues nos va dando parámetros para poder hacer tratamientos definitivos o no. Es decir, un paciente que hoy día en una alerta amarilla o roja llegue con una obstrucción de vía aérea, pues es una emergencia, una traqueostomía, pero una reconstrucción, lo que implicaría no solamente el procedimiento en sí, su unidad de cuidados intensivos postoperatoria, pues quedaría diferida hasta que se cambiara la alerta. Además, considerando que este es uno de los procedimientos por manejar vía aérea con mayor riesgo de aerolización, bueno, hoy sabemos el alto riesgo que tenemos con pacientes, pues sobre todo asintomáticos,
que pueden ser portadores y no saberlo, pues esos pacientes o cualquier paciente debe tener un protocolo quirúrgico independientemente del estado de alerta para considerar el riesgo, pero en principio todos los pacientes serían unos portadores positivos en el sentido de que nosotros como grupo quirúrgico debemos estar siempre protegidos con todos los elementos de bioseguridad, ¿no? Con respecto a la pandemia, pues ya saben, la necesidad de ventilación mecánica en esta época con los compromisos respiratorios del COVID, pues ha llevado a que los pacientes tengan un aumento en las ocupaciones de unidad de cuidados intensivos, un aumento en las intubaciones y el manejo ventilatorio mecánico. Por lo tanto, también se va a estar reflejando. Ya tenemos 7, 8 meses de pandemia aquí en la ciudad y en lo que respecta a nuestra atención como grupo, con el doctor Vera, pues hemos encontrado el aumento de estenosis porque nos consulta. Esa es como la forma más fácil de saber que está aumentada, porque vemos muchos más casos de los que no se veían antes. Entonces, esa sería como la consideración. Por lo tanto, pues ustedes, y siempre es una muy buena historia clínica, siempre acompañándola pues de un antecedente de intubación, un paciente con dificultad respiratoria, estridor, pues más que pensar en que pueda tener una crisis asmática, un EPOC descompensado, pues siempre hay que pensar la posibilidad de una estenosis traqueal. Ahora, las patologías malignas, a veces sin ese antecedente, pues también pueden confundirnos un poco, pero como todo, pues si hacemos una historia clínica y hacemos una sospecha, un método científico, la idea es que todos pues, podamos llegar al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes, ¿no? Aspectos importantes nuestros, tenemos una casuística en el hospital, hicimos una publicación de casos, después se los haré compartir, sobre una experiencia de reconstrucción. Tenemos en este momento unas tasas de éxito por reconstrucción del 80%, donde un 20% de los pacientes que operamos tienen un riesgo de reestenosarse, y pues la idea nuestra es hacer un diagnóstico temprano para hacer manejo endoscópico durante el primer año, y de este 20%, o sea, ya el 20% tomamos el 100%, podemos decirle que el 70% mejora con manejo endoscópico y solo un 30% hemos llevado a una reoperación, gracias a Dios, pues con los pocos pacientes que tenemos, con un éxito casi del 100% en esa reoperación de recuperación funcional. Entonces, esa sería como nuestra observación. Quiero preguntar al grupo si tienen alguna duda, alguna inquietud. No, doctor. Gracias. Respecto a los asistentes, alguna inquietud, si por alguna razón quieren hacerlo a través del chat también, demos unos minutos. Si quieren, volvamos nuevamente mientras le damos un poquito de tiempo de reflexión, si hay alguna inquietud en el chat, y volvamos a poner el video como para cerrar la presentación, por favor. Sí, señor. Y voy hablando de algunos aspectos técnicos. Ahí vemos la reconstrucción tridimensional de tráquea y de vía respiratoria, donde se ve pues, claramente el signo del reloj de arena, donde se cierra la luz, y aquí ve la representación endoscópica, una estenosis subglótica a más o menos 2 centímetros concéntrica, una estenosis que era más de 5 milímetros, no era una lesión que fuera fácilmente manejable endoscópicamente, por lo cual se decide hacer una resección quirúrgica. Ahí hacemos un abordaje cervical con una disección limitada, identificamos la estenosis, el paciente pues en ese momento está intubado. Posteriormente, para poder resecar, el manejo de la vía aérea se hace a través de un tubo, a través de la herida y hacia la tráquea distal, y posteriormente se hace la resección, reconstrucción de la pared posterior con sutura no absorbible continua, y luego que ya se tiene la pared posterior unida, se intuba nuevamente el paciente a través de la boca para ferulizar esa tráquea ya recuperada, y luego se hace una anastomosis de la pared anterior con puntos separados de material absorbible, y al final dejamos pues flexión de la cabeza para evitar tensión. Generalmente los principios básicos de esta cirugía, como ya comentaron, es tratar de resecar, dejar el tejido más viable o vitalizado o sano, resecar toda la lesión fibrótica, liberar muy bien la tráquea para que nos permita una anastomosis sin tensión, dejar una muy buena circulación, y por eso pues es la idea de flexionar al paciente en el posoperatorio inmediato. Generalmente algunos protocolos hablan que se debe hacer los primeros 7 días. Nosotros pues realmente depende del paciente, casi que al tercer o cuarto día, si el paciente colabora muy bien, pues retiramos ese punto. Y el posoperatorio va básicamente a cuidar eso, que el paciente esté tranquilo, que el dolor esté controlado, que las primeras
2 a 3 semanas, pues la afección sea permanente de cervical. Y es un paciente que cuando lo egresamos, generalmente a las 4 semanas o al mes, hacemos un control endoscópico. Ahí está la clave porque eso es lo que nos ha permitido detectar las restenosis tempranas y su manejo endoscópico exitoso. No sé si tengan alguna observación. Bueno, en todo caso,